¿Cómo es que el gobierno peruano ha afrontado esta situación? Las palabras clave son toque de queda, respiradores, coronavirus, COVID-19, todas estas palabras que salen en las noticias todos los días. Comienzo entonces. Defender a la gente y atacar al virus. Esa es la estrategia peruana para la crisis del COVID-19. Ahora, bueno, hasta ayer en la noche, en el Perú teníamos 2.281 casos confirmados y 83 personas que han fallecido por causa del virus. Nuestro primer caso confirmado fue el 6 de marzo. Ese día, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación para preparar a la población de lo que se venía. El 11 de marzo, ya con 13 casos confirmados, se dictó la emergencia sanitaria en el país, a nivel nacional por un periodo de 90 días. Esto quería decir que ya no iban a dictarse clases en los colegios ni públicos ni privados. El 12 de marzo se prohibió los espectáculos que tuvieran más de 300 personas en el público. El 15 de marzo se declaró el estado de emergencia a nivel nacional. Esto quiere decir que hubo una suspensión de derechos constitucionales y aislamiento social. Perú, el 15 de marzo, fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y encerrar todas sus fronteras. En ese momento teníamos 71 casos confirmados y ninguna muerte. Después de esto, el 18 de marzo, se establecieron medidas aún más estrictas. Se prohibió también la circulación en vehículos particulares, un toque de queda o inmovilización social obligatoria de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hubo mucha gente que no cumplía con esta medida y por lo tanto tuvieron que restringir aún más la movilización de la gente. De ser de 5 de la mañana a 8 de la noche, del tiempo que sí se podía circular, pasó hasta las 6 de la tarde, y en ciertas regiones del país en donde no cumplían con la medida, pasó a ser hasta las 4 de la tarde. Como ven, el Perú ha tomado medidas muy drásticas, pero estas medidas de confinamiento han venido acompañadas al mismo tiempo de ayudas económicas para las familias más pobres. Las familias más pobres reciben una subvención de 380 soles cada 2 semanas durante este periodo de cuarentena, y los trabajadores autónomos también. Además de esto, el gobierno peruano ha dado dinero a los municipios de todo el país para que compren alimentos para repartir a los más necesitados. Esta distribución de alimentos ya se está llevando a cabo desde hace unos días. Claro, todo tiene que hacerse con transparencia y por eso el gobierno ha pedido que la Contraloría General de la República haga un control concurrente de todos estos gastos. Voy a ver cuánto tiempo me queda. Todavía tengo bastante tiempo. Las políticas del presidente Vizcarra para combatir esta pandemia han roto esquemas. En el Perú decimos que es una medida sin precedentes para una situación sin precedentes. Y el presidente Vizcarra ha dicho desde el comienzo que lo más importante para nosotros es la salud. Y sin la salud no hay nada. Es por eso que se están tomando medidas muy drásticas y se están haciendo muchos esfuerzos.
a nivel del gobierno para poder luchar contra esta pandemia. De la misma manera, se ha dado una subvención a empresas para el pago de salarios, congelación de deudas crediticias y retiro de fondos privados de pensiones de hasta 2.000 soles para las personas que no han estado aportando a los fondos privados de pensiones por los últimos 6 meses. De momento, el plan peruano parece estar teniendo éxito, con un número de casos que es relativamente bajo y controlado. Ahora, es importante mencionar que el número de casos es bajo, pero mucho tiene que ver con que no tenemos capacidad para hacer más pruebas. Si tuviésemos más pruebas, el número de casos evidentemente aumentaría de forma significativa. La mayor parte de la población respalda y aplica las medidas draconianas de contención y de confinamiento, a pesar del inmenso daño económico que esto causa a las familias. La economía peruana, en su mayor parte, es una economía informal. Las familias se ganan sus ingresos día a día. Y el hecho de tener que estar confinados en casa significa no ganar ingresos. Aún así, todos, o no, casi todos, están apoyando las medidas dictadas por el presidente. Porque tenemos un paquete de reactivación económica para cuando pase este tiempo de crisis. Felizmente, el gobierno peruano tiene muchos activos, muchos ahorros guardados y esto nos va a ayudar a hacer que la economía se reactive de a pocos, porque no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. ¿Y cómo se va a hacer eso? Utilizando el 12% del Producto Bruto Interno, PBI, como nosotros le decimos en el Perú. Es un gasto público enorme, es una medida considerada como una medida audaz para la reactivación económica, para cuando pase la tormenta. Vizcarra ha demostrado que en estos tiempos de crisis responde bien, a diferencia de los tiempos en que las aguas están tranquilas. Además de esto, está bien asesorado. Tenemos una ministra de Economía, María Antonieta Alba, que desde el comienzo se ha mostrado firme, tanto con la cuarentena como con las otras medidas económicas. Y el Perú ha actuado incluso más rápido que algunos países de la Unión Europea. Esta firmeza desde el comienzo ha sido valorada por los peruanos. Y si es que nosotros vemos los índices de percepción, nosotros en Perú pensamos que el gobierno ha respondido rápido, a comparación de otros países alrededor del mundo. Y esto va a permitir que finalmente salvemos vidas. Nos encerramos ahora para poder abrazarnos después y que no falte nadie. Además de eso, el Congreso está trabajando en un proyecto para que podamos liberar el 25% de los fondos de las AFPs, de los fondos privados de pensiones. Esta medida parece ser una medida bastante populista y no se sabe si es que el Ejecutivo va a aprobarla, porque podría desestabilizar al país. Además de todo lo que ya dije, el gobierno ha anunciado recientemente que vamos a empezar a producir respiradores en el país porque hay una falta a nivel internacional, hay mucha competencia internacional y no nos llegan los respiradores provenientes de China porque se pueden quedar en Estados Unidos o en otros países. Así que vamos a empezar a atacar esta enfermedad con insumos provenientes de acá. También es obligatorio el uso de mascarillas
de tela que ahora son proporcionadas por el gobierno peruano. No se puede salir a la calle si es que uno no usa mascarillas. Bueno, ya se me acabó el tiempo y esas son básicamente todas las medidas que nuestro gobierno ha tomado. Y dicho sea de paso, me siento muy orgullosa de cómo es que los peruanos estamos reaccionando ante esta pandemia. Muchas gracias.